¿Cómo están? Y ya la pregunta es, bendecidos, amén, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Liliana González y de parte de su pastor Richard Hinojosa, su esposa, les damos la bienvenida aquí a Good Shepherd Community Church. Y siempre les digo esto, pero es porque es verdad. Nuestro corazón es que usted se sienta bienvenido, valorado y cuidado por Dios y por cada uno de nosotros. Y que a medida que usted se presta a escuchar la palabra de Dios y experimentar la presencia transformadora del Señor, usted salga de aquí fortalecido, salga de aquí animado, salga de aquí diferente y avanzando en los caminos y propósitos del Señor. Ese es nuestro corazón, amén. Así que vamos a entrar en lo que es el mensaje y quiero que nos vayamos a Éxodo capítulo 13. Voy a estar ahí en ese libro hablándoles precisamente de un principio bíblico que mencionamos. Éxodo 13, 14. Y dice la palabra de Dios así: cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, tu palabra es viva y eficaz, Señor, que penetra, Señor, hasta los corazones, Padre, y discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea tu boca, Señor, sean ellos, Señor, que te vean a ti, Señor, y no me vean a mí, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra dé fruto, Señor, al 100%, Padre, en cada corazón que está aquí presente, Señor. Padre, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Así que dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. La semana pasada, para aquellos de ustedes que estuvieron aquí, hablamos del por qué. Y dijimos, Noé, Dios le pidió que construyera un arca y para la salvación de su familia. Y a veces no entendemos por qué. Y dijimos, imagínate su familia, ¿qué le habrá dicho Noé? ¿Por qué si no ha llovido, verdad? Dijimos, a veces nos van a preguntar cosas y aquí mismo dice, ¿por qué? Pero es porque Dios lo dijo hacia Noé. Y Noé obedeció e hizo tal cual el Señor le dijo y salvó a su familia. Así que cuando mañana nos pregunten por qué, la semana pasada hablamos por qué hacemos las cosas, por qué ministramos en la manera en que lo hacemos, por qué llevamos los servicios en la manera en que lo hacemos. Y dijimos, bueno, es que Dios nos ha llamado primeramente a hacer un lugar aquí donde uno puede pertenecer, donde uno cree en el Señor Jesucristo, donde uno se convierte en un discípulo del Señor, donde uno, eh, fue el último, edificar, donde uno edifica, donde uno construye el reino de Dios. Y la semana pasada nuevamente les comento, dijimos, Dios nos ha mandado a influenciar a nuestra ciudad, nos ha llamado a influenciar a la multitud, a la iglesia y al núcleo. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Amén, ok, saben de lo que les estoy hablando. Y la idea es que nos vayamos moviendo de la ciudad, recuerdan, a la multitud, de la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo, que son los grupos de conexión donde nos afilamos los unos a los otros. Abrimos el año, el 2020, en oración. El pastor estuvo aquí, se paró y dijo, ¿saben qué? Vamos a estar reuniéndonos todos los viernes del mes de enero para orar, para ofrecer esos primeros frutos en oración al Señor. ¿Quiénes de ustedes vinieron a la oración? Yo sé que habían varios aquí del tercer servicio. Bueno, les voy a decir algo, es hermoso cuando se reúnen 20 o 30 personas, pero en promedio fueron 200 personas que nos estuvimos juntando aquí, amén, el primer mes para orar, para estar en oración y ofrecer esos primeros frutos en oración al Señor. Y el pastor decía, bueno, cuando tú entregas los primeros frutos, el Señor redime el resto y bendice el resto, y no solamente del año, sino de la década. Porque empezamos doblemente, empezamos una década y empezamos un año nuevo. Así que como sucedió esto, hubo preguntas. De hecho, el pastor estaba diciendo, varias gente vino y le preguntó, bueno, pastor, ¿qué quiere decir con eso de los primeros frutos? Y mi esposo lo acaba de mencionar ahorita. Y para uno, tal vez que ya lleva tiempo estando viniendo a la iglesia, uno escucha, bueno, los primeros frutos y las primicias. ¿Qué son las primicias? Que viene siendo lo mismo. Pero a veces para la persona que es más nueva no comprende porque todavía no se le explica
lo que son esos primeros frutos. De hecho, también le preguntaron, pastor, ¿será que el diezmo es la ofrenda de los primeros frutos? Y eso es lo que quiero contestar en parte, pero primeramente, hermanos, lo más importante, como dice mi esposo lo dijo, es poner a Dios primero, y ese es el principio del cual quiero hablar hoy. Éxodo 13, del 1 al 2 dice así: el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Conságrame quiere decir apártame, sepárame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío, dice el Señor. Así que quiero que comprendamos este principio, porque el comprender este principio, nuestro corazón es que comprendamos y vivamos de una manera que nos beneficie, no solamente en lo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida, Dios bendice nuestras vidas. Okay, y vamos a hablar de esto. Ese es el principio de los primeros frutos, cuando nosotros ponemos a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. Es más, cuando uno se levanta en la mañana, yo digo, Señor, gracias porque tengo vida. Señor, gracias, porque yo digo, Señor, que lo primero que yo diga, que lo primero que mis labios diga sea para honrarte y traerte honra a ti, gloria, glorificar tu nombre y darte esos primeros frutos que salen de mi boca. Y sí o no, hermanos, algunos de ustedes, yo me imagino, hacen eso y es una diferencia. Te levantas y no te levantas en el pie izquierdo, como dicen, te levantas agradecido, diciendo, Señor, gracias, que lo primero que salga de mi boca sea para honrarte y darte gloria a ti. Así que el principio de los primeros frutos es darle lo primero al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Él dice conságrame, eso quiere decir apártame, porque lo primero, el primogénito, es mío. De hecho, Éxodo 13, 12, 13 lo dice así: apartarás para el Señor todo primogénito que abre la matriz, y también todo primogénito de las crías de tus animales, los machos serán del Señor. Rescatarás con un cordero, o redimirás, otras versiones lo dice, redimirás con un cordero todo primogénito de asno. Y si no lo redimes, si no lo rescatas, romperás su nuca. También redimirás todo primogénito de entre tus hijos. Así que quiero que veamos 3 observaciones aquí de lo que hemos leído. Primeramente, la primera observación es esto: el primogénito debe de ser sacrificado para redimir el resto. Cuando hablamos del principio de los primeros frutos, el primogénito debe de ser sacrificado para redimir el resto. Inclusive en el área de finanzas, cuando hablamos de los diezmos, y para contestar esas preguntas, a veces, como dijo mi esposo, a veces no queremos hablar de estos temas porque, ay, aquí van. Y hermanos, véanme con la gracia de Dios y con el amor del Señor, amén. Porque esto es para que nosotros seamos bendecidos. Y vamos a hablar de que la bendición no es solamente, como dijo mi esposo, material, sino aquí en el corazón. Amén. Cuando entendemos este principio y operamos bajo este principio, es una bendición para nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios primero en todas las áreas de nuestras vidas, Él tiene preeminencia en todas las áreas de nuestra vida. Así que cuando hablamos del diezmo, el diezmo también le pertenece al Señor. Y es lo primero, es el 10% de nuestro ingreso. Son las primicias, es la ofrenda de los primeros frutos. Ahora quiero que notemos una cosa aquí donde dijimos, cuando dice, rescatarás un cordero, con un cordero todo primogénito de asno. Quiero que noten eso, el animal inmundo debía ser redimido por el sacrificio de un animal limpio, del primogénito. Todos aquí somos inmundos. ¿Por qué? Por la maldición de muerte que había sobre nuestras vidas, por lo que sucedió con Adán y Eva, pero por el sacrificio del cordero sin mancha. Amén. Limpio, el unigénito de Dios, pero el primogénito, dice la palabra de Dios, entre muchos hermanos, fue sacrificado. Dios dio su unigénito, Él lo dio todo, pero sabía que al dar eso y al sacrificar eso, él iba a ser el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Así que es un principio del Señor. Lo limpio tuvo que ser sacrificado para redimir lo impuro. Primera de Corintios 15, 20 dice así: pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias. Está la palabra ahí, primicias, que son primeros frutos de los que durmieron. Así que Cristo ha venido a ser el primer fruto.
que tuvo que ser sacrificado para que nosotros fuésemos redimidos. Amén. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Él dio su vida, dice, el primogénito debe de ser sacrificado para redimir el resto de aquellos que habían de creer. Así que cuando hablamos de dar los primeros frutos en oración, cuando hablamos de dar los primeros frutos en nuestro tiempo, cuando hablamos de dar los primeros frutos de nuestro talento, de nuestras finanzas, de nuestro tesoro, estamos hablando de que Dios, tú das lo primero y que Dios redime el resto. Dios bendice el resto. Es un principio bíblico, como dijo mi esposo, es un principio de Dios. Esto es un principio bíblico, no es algo del Antiguo ni del Nuevo Testamento. No es algo que no lo ves en toda la Escritura, lo ves desde un principio hasta el final de la Escritura. No estamos hablando de una ley, estamos hablando de un principio, que Dios tiene el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí me explico? Es así de sencillo, pero a veces es difícil. ¿Por qué? Porque me estaba comentando el pastor que hay un pastor que dice que está tu cartera ligada al corazón cuando sacas algo, ouch. Pero al final de cuentas, hermanos, si nosotros comprendemos esto, nos va a ayudar a vivir de una manera plena, de una manera que Dios quiere que vivamos, honrando y agradándolo a Él en todo, poniéndolo primero a Él, por sobre todo, inclusive de nuestros propios deseos. Él es lo que necesitamos. Cuando nosotros damos el primer lugar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas, Dios bendice el resto. Dios bendice el resto. Es un principio de Dios cuando le damos el primer fruto de todo lo que hacemos. Fíjense lo que dice Mateo 6:33, dice así: más bien, y aquí estaban hablando de que no se preocupen por lo que habéis de vestir, lo que habéis de comer. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. ¿Quién se sabe esta escritura? Yo creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado una y otra vez, pero porque toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios, no solamente una parte, ni podemos tomar una parte y otra parte, no, sino que en realidad tenemos un corazón que quiere agradar a Dios, un corazón sometido al Señor. Y a veces, como dice mi esposo, pero el Señor sabe, hermanos. Fíjense, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que se establezca su reino, que se haga su voluntad en nuestros corazones, en esta ciudad, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en la iglesia, en las iglesias de esta ciudad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y no solamente hay unos que dicen, todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas serán añadidas, todas las cosas van a venir. No te está diciendo, tal vez vendrán, está diciendo, vendrán por añadidura. Cuando tú pones a Dios primero en todas las áreas de tu vida, Dios conoce, Dios sabe lo que necesitamos, y Él quiere que lo busquemos y lo pongamos primero en todas las áreas de nuestra vida. Así que diezmar implica que yo estoy poniendo primero a Dios en el área de finanzas. Amén, amén. Eso implica que estamos poniendo primero a Dios. El diezmo se da de la misma manera en la que Dios dio a Jesucristo primero, porque Él dio a Jesucristo primero para redimirnos a nosotros. Nosotros damos el diezmo y Dios bendice el resto. Dios se encarga de lo demás, Dios cuida de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. Podemos confiar en Él que nos ama, en el Dios que nos ama. Así que quiero hacerles una pregunta: ¿cómo fue Israel redimido de la maldición de muerte que había venido sobre Egipto? Pues tomó la sangre del cordero, ¿verdad? Del primer cordero nacido lo sacrificaron y le aplicaron en los dinteles, en los marcos de las puertas. Y cuando vino el ángel de la muerte, pasó por encima. De la misma manera, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del cordero, el unigénito de Dios, pero el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Por eso le damos a su nombre gloria, por eso venimos y lo adoramos, por eso venimos y lo exaltamos. Pero no nada más por fuera, sino por dentro también. Amén, amén, porque Él conoce todo. Así que Dios no les dijo, espérense, fíjense, Él les dijo, sacrifíquenme el primer cordero. No le dijo, espérense a tener 10 corderos y después de que tengan 10 corderos, sacrifíquenme el que menos quieres. No, ¿verdad? O el más feíto. No, Él dijo, sacrifícame el primero. Ese es el principio de los primeros frutos. Aunque ellos no tenían a lo mejor los 10 corderos aún, ellos dieron lo primero para el Señor. Antes de Señor, tú eres primero, inclusive. Así que cuando le damos el primer lugar en nuestras vidas, todo viene por añadidura. Les voy a decir algo, cuando lo hacemos, mi esposo y yo lo hacemos en fe. Lo hacemos con fe y en agradecimiento en nuestros corazones.
porque sabemos que venimos sin nada y nos vamos sin nada de este mundo. No tenemos que dar, hermanos, no tienen que dar, o sea, no tienen que dar, pero Dios nos da la oportunidad de dar y de ponerlo primero en todas las áreas de nuestras vidas. Y es un principio que nos bendice, es un principio que nos bendice, que nos hace bien a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Nos hace bien poner a nuestro Padre primero en todas las áreas de nuestras vidas. Así que es un principio de fe y Él se encargará del resto, Él bendice el resto. Él se encarga de cuidar de ti, Él se encarga de que a lo mejor tú no tienes hoy para comer algo, pero alguien, como dijo mi esposo, manda a alguien. Dios se encarga de nosotros y Dios cuida de nosotros cuando lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Y es un principio de fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca tiene que creer que le hay y que es que galardonador de aquellos que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es un principio de fe. Así que lo primero debe de ser, el primogénito debe de ser sacrificado para redimir el resto. Segundo, los primeros frutos o las primicias deben de ser entregadas. Y quiero que veamos aquí en Éxodo también, capítulo 23, el 19, dice así: traerás lo mejor de las primicias. En otras versiones dice, traerás lo primero de tus frutos. Pero dice aquí, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Así que aquí les está diciendo, sabes que traerás las primicias de tu tierra, lo primero de tu tierra, los primeros frutos a la casa del Señor. Inclusive aquí dice lo mejor de las primicias. Lo mejor que tú tengas lo traemos al Señor, amén. Venimos a traer lo mejor. Ahora, aquí dice que a la casa del Señor nuestro Dios, a la casa del Señor tu Dios. No está hablando, y aquí a veces lo que sucede, hermanos, y a mí, inclusive a mí me sucedía cuando nosotros debemos de traer toda la casa del Señor. El diezmo va a la casa del Señor. El lugar, ¿y cuál es la casa del Señor? El lugar donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha dicho, sabes que ahí únete para llevar a cabo tu obra con tus hermanos y todos colaboremos para hacer la voluntad del Señor. Aquí en esta ciudad, aquí en esta iglesia, aquí en donde Dios te plante. No es para dividirlo a diferentes lugares. Yo no sabía eso. Cuando yo empecé al principio, que yo creía en el Señor, yo no entendía eso. Es más, no me lo habían explicado. No lo había entendido, pero cuando el Señor me plantó en este lugar, yo dije, Señor, todo te pertenece a ti, Señor. Yo voy a traerlo a tu casa. Y luego, más adelante vamos a seguir leyendo un poquito con respecto a esto, pero no se trata de dividirlo en 5 lugares. Yo daba una ofrenda aquí, una ofrenda allá, una ofrenda allá, y dije, bueno, ya completé. No, y en realidad, hermanos, el diezmo va a la casa del Señor y los demás son ofrendas, son aparte. Si uno quiere dar misiones, si uno quiere dar para otra cosa, eso es aparte. Pero aquí lo está diciendo el Señor, no lo está diciendo Liliana, ni lo está diciendo el pastor, lo está diciendo el Señor. Fíjate, dice en Éxodo, traerás lo mejor, y es un principio, recuerden, esto no es ley. Vamos a seguir viendo sobre esto. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿Y cuál es la casa del Señor? La casa donde el Señor te ha plantado. Si Dios te ha plantado aquí, esto es para ti. Si tú sientes que aquí no es el lugar, busca un lugar donde Dios te plante y colabora con tus hermanos y con el pastor para llevar a cabo la obra del Señor en este lugar, en esta ciudad. Nosotros queremos ver esta ciudad transformada, queremos ver esta ciudad cambiada, queremos ver a familias restauradas, queremos ver matrimonios sanos, queremos ver que se haga la voluntad del Señor. Queremos ver que se haga la voluntad del Señor. Fíjense lo que dice Proverbios 3, del 9 al 10, dice, honra a Jehová. Ahora aquí no estamos en la ley, no estamos hablando, dice Proverbios 3, 9, 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, con los primeros frutos de todos tus frutos, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Ahora, esto es un sabio consejo, es un principio. Está diciendo Salomón, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todo lo que tú hagas, de tus frutos, de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tu labor, de tus labios. Que el Señor sea primero, que tome primer lugar en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y rebosarás tus graneros con abundancia y de mosto. Así que es un principio de poner a Dios primero, porque cuando ponemos a Dios primero, Él bendice el resto. Trae bendición a lo demás. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Cuál fue la primera ciudad que tomó Josué? Jericó. Fue la primera ciudad que tomó Josué. Cuando Josué tomó Jericó, el Señor le dijo, dame todo el oro y la plata me pertenecen, conságramelo, apártamelo, todo.
no le dijo nada más el 10. ¿Por qué no le dijo nada más el 10? Dices tú, bueno, ups, perdón. No le dijo nada más el 10, sino que no le dijo nada más el 10, sino que le dijo, dame todo, dame todo. ¿Por qué? Porque es un principio de poner a Dios primero. Lo primero le pertenece al Señor. Él no le dijo, ¿sabes qué, Josué? Espérate a conquistar 10 ciudades, ¿verdad? No le dijo, ve y ya cuando conquistes 10 ciudades, entonces me das lo primero. Él le dijo, no, entrégame la primer ciudad. El primer lugar, lo primero le pertenece al Señor. Así que dijo, conságrame todo el oro y la plata, lo primero me pertenece. Y tomó fe para que Josué hiciese eso. Porque él dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en tu palabra, en lo que tú me estás diciendo, y yo sé que si yo te pongo primero a ti es un principio, que yo sé que si yo pongo a Dios primero en mi vida, Dios va a redimir el resto, Dios va a bendecir el resto, Dios me va a bendecir el resto de mi vida. Cuando yo lo pongo primero en todas las áreas de mi vida, Dios me bendice. Es un principio del Señor. Es un principio bíblico, es un principio de fe. Tomó fe para que Josué lo hiciera. Pero había una persona, si ustedes se van a leer ahí Josué 6, el capítulo 6 y el capítulo 7. De hecho les pedimos que lo lean, que tomen tiempo de leerlo. Hay una persona que no tenía fe para confiar en el Señor de esa manera, se llamaba Acán. Y Acán lo que hizo es que tomó un manto babilónico y unas cosas que habían ahí y se las quedó. Él se quedó lo que le pertenecía al Señor. Él se lo quedó. ¿Y qué es lo que sucedió? Fueron a conquistar otra ciudad. Se llama Ai, esa ciudad, y sus enemigos los conquistaron. Pero después descubrieron que Acán se había quedado con una parte que le pertenecía al Señor. Cuando hablamos de lo primero es consagrado para el Señor, debe de ser separado para el Señor. Debe de ser no quedarnos con nada, sino dárselo al Señor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros nos podemos quedar, puede traer una maldición. No sobre nosotros, nosotros somos bendecidos, hemos conocido al Señor, el Señor nos ha redimido, pero lo que tenemos, lo que tomamos, puede que sea algo que sea maldito. Así que, como dijo mi esposo, yo prefiero el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición del Señor. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso, hermanos? Y se oye un poquito fuerte, porque decimos, oye, pero fíjense, uno puede tener, ¿cuántos conocen a personas que pueden tener mucho dinero, que pueden tener multitudes? Porque la bendición no solamente se trata del dinero, sí, sino se trata de un corazón que está contento, que está gozoso. Como dice Salomón, puedes disfrutar de la obra de tus manos, de tu labor de tus manos, disfrutas a tus hijos, disfrutas a tu familia, tengas poco, tengas mucho, no tengas, no importa. La bendición viene de un corazón satisfecho en el Señor y un corazón bendecido por el Señor. Es un corazón que lo pone a Dios primero y que separa para Él lo que es de Él, pero también que disfruta de lo que Dios le ha dado, Así que a Josué mismo no le dijo tampoco, ve y conquista 10 ciudades y dame una, sino que tomó fe. En la historia de Caín y Abel, esto lo vemos en Génesis, 2500 años antes de la ley. Por eso dije, no se trata de algo de la ley, se trata de un principio del Señor. Génesis 4, del 3 al 5. Y gracias porque se han quedado aquí, hay muchas personas que a veces se van. Pero miren, hermanos, la verdad es que esto nos va a beneficiar a nosotros. Tenemos que por eso les dije, cuando se trata del dinero, pero miren, estamos hablando de un principio de poner a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. Y no se lo estoy predicando aquí porque tengamos necesidad y porque la iglesia no tenga, ni para que nos den algo, no. Gracias a Dios estamos bendecidos por el Señor. Dios está proveyendo y las personas que creen en este principio han llevado a cabo la obra del Señor, porque se necesita de todo esto para hacer la obra de Dios, ¿sí? Pero tú y yo como hermanos, como creyentes, tenemos que entender que hay un principio que dice, tú pones a Dios primero. ¿Por qué quiero que Dios sea primero y el centro de mi matrimonio, pero no quiero que sea primero en otras áreas? Dios toma el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Ese es el lugar del Señor, el lugar de Él es el primer lugar en nuestras vidas. Fíjense lo que pasó con Caín y Abel en Génesis 4 del 3 al 5. Dice, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante.
¿Cuántos de aquí se han preguntado? Yo me acuerdo cuando yo leí por primera vez esto, dije, no le entendía. Dice, ¿por qué, Señor, si los dos te llevaban una ofrenda? ¿Por qué viste con agrado una y otra no viste con agrado? Pero fíjense lo que dice aquí, la clave está en esto. Dice, aconteció tiempo, después de un tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, pero Abel trajo de los primogénitos, de lo mejor que tenía el Señor. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. La clave es que después de un tiempo, o sea, ¿qué pasó? Él se esperó a tener suficiente para después traérselo al Señor. Pero Abel llevó lo primero, él llevó el primogénito, él llevó de lo mejor que tenía el Señor, y el Señor vio con agrado a Abel. Así que dijimos que el primogénito debe de ser sacrificado para redimir el resto. Los primeros frutos deben de ser dados, y ahora aquí ya quiero hablarles del tercero. El diezmo debe de ser primero porque le pertenece al Señor. Levíticos 27:30 dice así: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. ¿Quién lo está diciendo? Dice, todos los diezmos de la tierra. No te puedes dar vuelta por aquí. Sí, quiéranos, por favor. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa sagrada al Señor, es algo sagrado para el Señor, es algo consagrado, es algo apartado, es algo importante para el Señor. Algunas personas descartan lo del diezmo, y me ha tocado personas que escucharlo. Descartan lo del diezmo porque argumentan que solo aplicaban cuando estaba bajo la ley. Pero no podemos descartar principios que están antes o después de la ley. Estamos hablando de un principio de Dios, de un principio de poner a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida, y Él bendice el resto. Toma fe, sí toma fe, pero vas a ver que su palabra es verdadera, que el Dios es veraz. Es más, todo hombre sea mentiroso y Él sea hallado verdadero. Su palabra es verdadera. El diezmar es un principio que existía antes de la ley, inclusive 500 años antes de la ley, y mi esposo lo mencionó, cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Eso fue antes de la ley. Dios acepta los primeros frutos, es decir, el diezmo, porque es un principio de Dios, y lo vemos a través de las Escrituras. Y bueno, puede haber personas que digan, ¿sabes qué, Liliana? Está bien, pero yo no lo veo en el Nuevo Testamento. ¿Hay alguien aquí? No les voy a poner. Les voy a decir una cosa, hermanos, nuestra responsabilidad de lo que venimos y damos la palabra del Señor es decir la palabra del Señor. Y ya tú tomas responsabilidad sobre lo que tú haces. Sí, pero nosotros debemos de ser obedientes al Señor y dejar el resultado al Señor. Así que, bueno, aquí les voy a leer donde dice en el Nuevo Testamento. Mateo 23:23 dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo, sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Si ellos pasaban por alto, decían, yo voy a diezmar, pero voy a ser un enojón y voy a tratar a todo el mundo bien mal y voy a hacer lo que yo quiero y voy a ir a pelearme con aquel y voy a maldecir a mi hermano, pero voy diezmo. Bueno, Jesucristo aquí está diciendo, fíjense, están pasando los aspectos más importantes: la justicia, la misericordia y la fe. Pero luego, ¿qué dice? Luego dice, es cierto que deben diezmar. Ahora, ¿quién está diciendo aquí? Es Jesucristo el que está diciendo aquí. Es Jesucristo el que está diciendo aquí, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes, porque lo más importante es lo que sale del corazón. Amén. Amén. Uno puede por el exterior parecer una cosa, pero lo más importante está aquí. Pero dice, es cierto que deben de diezmar sin descuidar lo más importante. Ahora les voy a decir algo. Él no dijo, he venido a traer un mejor pacto y olvídense del diezmo, ya no tienen que dar nada. No se trata de que nosotros queremos, como les dije, el diezmo, hermano. Estamos hablando del principio de poner a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué? Él bendice el resto. Él bendice el resto, Él bendice nuestro caminar cuando lo ponemos primero en todas las áreas, en todas las áreas. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Amén. ¿Quién puede testificar conmigo? Lo primero en la mañana cuando lo vemos las maravillas del Señor y cómo Él está con nosotros y no nos deja ni nos desampara.
no nos deja ni nos desampara. Así que es un principio de Dios. Y otra cosa, finalmente, otra cosa es esto: Dios nos está probando cuando se trata de este principio. Como dije, Él conoce lo que hay aquí. Uno no tiene que decirlo ni tienes que preguntar, oye, tú andas y tú... No. Es un principio y es una prueba. Malaquías 3 del 8 al 12 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, fíjense, y dijisteis, ¿en qué hemos robado? No saben. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, que es el lugar donde estás plantado, hermanos. El lugar donde Dios te ha plantado, que ahí estés, que ahí seas fructífero, que ahí tu familia va a ser bendecida, que ahí van a crecer tus hijos, que ahí es donde Dios te ha puesto. Dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Queremos ver un cambio, una transformación, un cambio en nuestras familias, un cambio en nuestros hijos. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor y poner a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. Aquí la gente dice, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en los diezmos y ofrendas. Ahora dice, para que haya alimento en mi casa. Trae los diezmos al alfolí para que haya alimento, para que se pueda hacer todo lo que yo pueda hacer. Y Él puede hacerlo, hermanos. Pero Él nos dice esto para que nosotros entendamos el principio de ponerlo a Él primero. Porque ponerlo a Él primero bendice y bendice al resto, bendice a esta generación y bendice a la siguiente generación. Cuando tú pones a Dios primero, tú dices, Señor, yo confío en ti, yo pongo a Dios primero en todas las áreas de mi vida, sea de finanzas, sea de mi matrimonio, sea en el trabajo, sea en mi tiempo, sea en mi esfuerzo. Yo te pongo a ti primero, Señor, que mis labios te honren y te alaben a ti, Señor, en todo, no en una parte y en otra no, sino que el Señor trae bendición cuando tú lo pones a Él primero. Cuando tú lo pones a Él primero en todas las áreas de tu vida es cambiada, tu corazón cambia y es transformada. Y fíjense lo que dice aquí, y probadme ahora en esto. ¿Qué otra parte dice eso? Dice, pruébenme en esto. ¿Cómo? Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y lo vemos desde el antiguo, desde el principio de la palabra hasta el fin de la palabra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el principio, Él es el primero, de su lugar es preeminente en todas las áreas de nuestra vida. Dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, contentamiento, gozo. Y no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Sabes qué? Aquí se forman los que dan 1000, acá se forman los que dan 100, acá se forman, y dependiendo de lo que des, no. Estamos hablando de la bendición, de tener la paz del Señor, del contentamiento, de que podemos tener poco o mucho, pero hemos aprendido el secreto, que puedo estar contento en toda situación, dice Pablo. Y eso nadie te lo quita. El dinero no te hace más ni te hace menos, pero lo primero le pertenece al Señor. Lo primero le pertenece al Señor. Y cuando tú entiendes eso, cuando comprendemos ese principio, nada te puede mover. Nada te puede mover. Caminas en la autoridad, parado en la autoridad que el Señor mismo de Él, porque Él venció la muerte en la cruz. Estamos parados en la verdad y en su autoridad. Señor, no importa la situación, no importa aquello, yo sé a quién le pertenezco y tú cuidas de mí. Y yo he experimentado que has abierto las ventanas de los cielos y que derramas bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. Él bien ha dicho de nosotros. Cuando Él nos bendice, quiere decir que Él está diciendo bien de nosotros. Bien hecho, hijo mío, que me has puesto primero a mí en todas las áreas de tu vida. Y luego dice aquí, reprenderé también por vosotros al devorador. Wow. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados. Porque eres tierra deseable. Amén, eres tierra deseable. No tenemos que hacerlo, hermanos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Es un principio de Dios, es un principio sabio del Señor. Desde el principio hasta el fin está escrito. Él es primero, su lugar es primero en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo doy al Señor, yo estoy declarando, Señor, confío en ti, Señor, creo en tu palabra, Señor, y tú cuidarás de mí, Señor. Tú cuidarás de mí. Es un principio de fe. Es un principio de darle a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida. Y Él protege el resto. Él me protegerá, Él me cuidará.
Y cuando no lo hago, estoy declarando, ¿sabes qué, Señor? No confío en ti. No sé si esto. Les voy a decir algo, hermanos. Yo le hice una pregunta a mi esposo y por eso yo creo que ahorita lo mencionaste. Yo dije, hermanos, ¿por qué? Le digo yo a Raúl, ay Raúl, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil el área de las finanzas? ¿Por qué la gente no quiere a veces diezmar o dar? Porque para mí, honestamente, para mí no fue algo difícil. Pero para mi esposo sí, entonces por eso le hice la pregunta. Él me decía, ay, me traes, como dice aquí, ay, nomás hablan del dinero y me quiero salir, pero nada más que se quedaba así como que, Señor, me quedo tranquilo aquí porque yo sé que tú estás obrando, Señor, y la gracia del Señor está también. Así que cuando le pregunté eso, él me decía, bueno, es que hay mucha desconfianza, ¿sí? Por gente que ha abusado anteriormente. Inclusive el pastor lo estaba diciendo. Hay mucha gente que ha engañado, como dije, el evangelio de donde dice, ¿sabes qué? Dale tu casa y dale tus bienes y dale, y Dios te va a dar otra casa y otros, y ve y este carro también y aquel carro, y hay muchos personas con carisma que lo han hecho y han abusado de este principio, hermanos. Y también segundo, porque tenemos un enemigo que no quiere que avancemos en los planes y propósitos del Señor, que no quiere ver que se venga y se establezca el reino aquí en esta ciudad, en nuestros corazones. Se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y eso es la palabra del Señor, pero vemos abusos, vemos cosas que nos desaniman. Nos es difícil confiar en el hombre, pero estamos confiando en Dios y poniendo nuestra fe en el Señor. Y el Señor te planta en un lugar donde quiere que tú colabores los unos con los otros, que te unas para llevar a cabo la obra del Señor. Porque vivimos para algo más que nosotros mismos, hermanos. Vivimos para llevar a cabo los planes del Señor aquí en la tierra. Tú y yo somos los pies y las manos del Señor. Tú y yo se nos ha dado autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para hollar serpientes. Pero tenemos que ponerlo a Él primero en todas las áreas de nuestra vida. Así que es por eso, porque hay abuso y porque también tenemos un enemigo que no quiere vernos avanzar. Y no estamos hablando algo de legalismo aquí. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión de confianza y de honrar a Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente, por favor. Así que cuando nos dan mi esposo y yo, ¿verdad, Raúl? Decimos, Señor, aquí está tu parte, Señor, la aparto para el Señor, lo primero. Lo primero es sagrado para ti, Señor, es consagrado. ¿Por qué? Porque tú estás obrando. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque tal vez esté pasando por un tiempo difícil, lo primero se lo aparto al Señor. ¿Por qué? Porque es un principio. Que tú le das a Dios el primer lugar en tu vida y Él bendice el resto. Lo vemos con la viuda, los vemos, hermanos, está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Tú honras a Dios y Él te honra. Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? La historia de Abraham, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su primer hijo, al hijo de la promesa, porque tuvo otro hijo antes, pero el hijo le dijo, en Isaac te será hallada descendencia. Y sucedió que Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. No lo sacrificó, ¿verdad? Porque lo detuvo. Pero en su corazón él dijo, Señor, tú estás primero. Señor, yo te voy a poner a ti primero en todas las áreas de mi vida. Pero le dijo, en Isaac te será hallada descendencia. Le dijo, tú vas a tener descendientes como las estrellas del cielo, ¿verdad? Pero obviamente no le dijo, ya después de que tengas 10 hijos, después de que tengas toda la descendencia, pues dame Isaac. No le dijo, en Isaac te será hallada descendencia, pero tienes que entregarme Isaac. Tienes que entregarme Isaac. Así que cuando tú le das el primero al Señor, Él redime el resto. Y a Abraham le costó, pero era un principio de fe, un principio de Dios, es un principio bíblico de ponerlo a Él primero. Pero cuando Dios supo que su corazón estaba dispuesto, que le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a darte todo porque nada me pertenece, todo es tuyo, Señor. Él dijo, ok, en Isaac te será ya descendencia. Así que el primogénito debe de ser sacrificado para redimir. Los primeros frutos, las primicias deben de ser dadas y el diezmo debe de ser primero. Quiero que volvamos a Éxodo. Fíjense lo que dice Éxodo 13, 14 y 15 para cerrar. Voy a cerrar aquí. Dice, y cuando mañana te pregunten tu hijo diciendo, y nos van a preguntar, hermanos, papá, mamá, ¿por qué diezman? ¿Por qué dan esto? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué siempre ponen a Dios primero? ¿Por qué? Porque están viendo cómo vivimos, hermanos. Están viendo cómo vivimos. No nada más te está bendiciendo a ti ni a tu generación, sino a las generaciones que vienen.
Lo estamos haciendo porque estamos viendo más allá de nosotros mismos, porque no estamos acumulando tesoros para que el día de mañana, ¿sabes qué? Hay un dicho que dice que una persona pierde la salud acumulando riquezas y luego pierde las riquezas por ganar la salud. Y dice, ¿cómo sucede que uno pone eso primero en lugar de poner a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida? Dice, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, le dirás, con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Papá, ¿por qué das, papá? ¿Por qué das primero? ¿Por qué vas siempre a la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué ayudas a la gente allá afuera? ¿Por qué pones a Dios primero? Porque con mano poderosa Él me sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando el faraón se endureció para no dejarlos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto todo primogénito. Él ya lo hizo por nosotros, Él se sacrificó por nosotros para que nosotros fuésemos redimidos y poder experimentar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo no ponerlo primero en todas las áreas de nuestras vidas? Si Él lo dio todo por nosotros, el unigénito de Dios, pero el primogénito entre muchos hermanos. Nación bendita, somos del Señor. Deseable, como dice la palabra de Dios. El Señor mató en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de animal. Por esta razón yo ofrezco en sacrificio. A veces cuesta, sí cuesta, pero tenemos que entender que hay un plan más grande que nuestro plan, que hay pensamientos más altos que nuestros pensamientos, y hay que rendirnos a los planes y propósitos y pensamientos del Señor. ¿Por qué? Porque queremos ver la obra del Señor aquí en este lugar. Queremos ver la obra del Señor en esta ciudad. Queremos ver la obra del Señor en el mundo entero. Pero tenemos que poner a Dios primero, porque cuando lo ponemos primero, Él bendice el resto. Por esta razón yo ofrezco el sacrificio al Señor, todo primogénito macho que abre matriz, y rescató a todo primogénito de mis hijos. Así que cuando nos pregunte, ¿por qué, papá? Pero sacrificaste esta oveja. Pues necesitamos más para empezar el negocio. ¿Por qué estás dándole eso al Señor? Supongamos, ¿verdad? Y nosotros le vamos a contestar así: hijo, ya sea, yo estaba en la tierra de Egipto, tu madre, tu padre no tenían nada, hemos venido sin nada y sin nada nos vamos a ir. No teníamos nada, ni un perro que nos ladre. No, tal vez un perro sí, ¿verdad? Pero dice, no teníamos nada. Era un esclavo. Te voy a decir lo horrible que es ser un esclavo. Vivir en esclavitud, en vicios, vivir en esclavitud, en el pecado, vivir sin poder dejar aquellas cosas que me enredan y me enredan y me enredan. Te voy a explicar lo que es ser un esclavo. Te voy a explicar por qué yo le doy al Señor. Te voy a explicar porque con mano poderosa Él me sacó de esa esclavitud. Por mano poderosa Él fue y se entregó por mí, para redimirme a mí, lo inmundo por lo limpio. Es por eso que damos los primeros frutos. Es por eso que cuando das lo primero, Él bendice el resto. En nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras finanzas, en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que entender que Dios es primero. Y cuando lo hacemos en agradecimiento, cuando honramos al Señor con los primeros frutos de mi labor, de mi esfuerzo, Él bendice el resto. Él bendice el resto, Él cuida de ti, Él te protege. Es mi manera es nuestra manera en demostrarle que confiamos en Él, que Él sabe lo que hace, amén, y que queremos ver sus planes y propósitos aquí. Así que estamos convencidos, hermanos, que cuando uno lo pone primero al Señor, el Señor bendice el resto. El Señor bendice el resto, el Señor redime el resto. El primer lugar es del Señor. Mi esposo y yo, ¿puedes venir tantito, Raúl? Mi esposo y yo, nuestros pastores, nosotros hemos puesto a Dios primero en todas las áreas de nuestra vida, amor. Y nos hemos dado cuenta, no solamente ha restaurado nuestro matrimonio, no solamente hemos sido nacidos de nuevo, nos ha dado una nueva naturaleza, sino que nos hemos estado caminando en los planes y propósitos del Señor porque lo hemos puesto a Él primero. Ahora, ¿ha habido retos? Sí.
Hay veces que digo, pero Señor, manda a la persona. Dios te pone, Dios cuida de ti, Dios sabe, pero Él sabe que nuestro corazón lo estamos poniendo a Él primero. Inclusive mi esposo me dice, ahora yo hablo de lo que para mí era difícil, pero ahora que lo entiendo, Dios provee, hermanos, Dios provee para nosotros y cuida de su familia, y Él hace que se lleve a cabo su obra y sus planes en nosotros. Así que también quiero compartirles algo. Quédate aquí conmigo. Nosotros hemos sido fiel en ese aspecto, y como quiera vamos a nuestro caminar, hermanos. No somos perfectos, pero vamos hacia el Señor, ¿verdad? Él nos va llevando de gloria en gloria y vamos avanzando y caminando en los planes y propósitos del Señor. Nuestros pastores también, ellos han sido fiel con el Señor. De hecho, ellos compartieron en el servicio anterior, en los servicios anteriores, y dijeron, nosotros hemos puesto a Dios primero en las áreas de nuestra vida. Inclusive el Señor, dijeron, nosotros dimos nuestro primer ingreso del mes, del año. Todo el mes de enero lo entregaron al Señor. No estamos diciendo esto para que lo hagan eso. De hecho ya pasó, no se predicó antes para decir, ay, ¿saben qué? No, pero para que sepan que aquí, los que estamos hablando aquí, no nada más hablamos de boca. Creemos que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer, y estamos tan comprometidos con el Señor como Él con nosotros. Y va a tomar sacrificio, va a tomar esfuerzo, y hay que sacrificar al primogénito, hay que entregarlo, hay que hacer lo que hay que hacer, Señor. Pero vivimos para ti, queremos ver tu obra aquí, queremos ver matrimonios fortalecidos, queremos ver nuestros hijos triunfando en el Señor, caminando los planes y propósitos del Señor. Que las generaciones que vengan sean bendecidas por lo que nosotros hemos sembrado, porque hemos puesto a Dios primero, porque es un principio de poner a Dios primero, y Él redime el resto. Él redime el resto, hermanos. Amén, amén. Ahí donde están, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. ¿Qué es lo que tú sientes? Si sientes que Dios te está pidiendo, y no solamente en el área de finanzas, en alguna área donde no estás poniendo a Dios primero, te pedimos que en este momento dile, Señor, te lo entrego, Señor. Ahí lo que tú tengas, lo que Dios ha puesto en tu corazón, ¿qué es lo que está trayendo a tu corazón? ¿Qué es lo que qué te está hablando aquí? Porque a veces no es nada más de las finanzas, está de otra área. Ahí entrégaselo al Señor. Voy a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas un principio, Señor, que es de gran bendición, Padre Santo. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, para hacer tu obra, Señor, tu voluntad, Señor. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Padre Santo, tal como se hace en el cielo. Señor, bendice a cada persona que está aquí, Padre Santo. Bendice, Señor, la labor de sus manos, Señor. Padre, reprende al devorador, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición, Señor, que sobreabunde, Señor, para hacer todo lo que tú has mandado hacer, Señor. Y no vamos a parar hasta que se haga todo lo que tú has mandado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, un pueblo agradecido dice, amén, amén, amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a dar gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Y quiero que cantemos esta canción y lo declaremos nuevamente. Nuevamente, como les dije, hermanos, nosotros lo decimos, ustedes toman la palabra, la llevan en el corazón. Esto no es para sacar algo, es para que entendamos que hay un principio de poner a Dios primero. A Dios primero en todo, Señor, todo te pertenece, tú eres primero en nuestras vidas. Así que vamos a cantar juntos esta canción. Él venció la muerte, partió el velo. Amén. Y podemos estar parados en la victoria que el Señor nos ha dado, en su autoridad, en su victoria. Los cielos declaran tu gloria, proclama, resucitaste en majestad. Nadie como tú, Señor, nadie. Incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, Señor. tuya La es gloria. la gloria, tuyo el poder.
más, vamos a declararlo con nuestros labios. Es inigualable. Incomparable. Nada se le compara, Señor. Hoy por siempre reina. Todas las voces. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Así es, Señor, tuyo es el reino y la gloria, tuyo el Señor. poder y autoridad. Amén. Poderoso su nombre, poderoso su nombre. Poderoso eres, Señor. El nombre de Jesús mío. Nuestro Rey, nuestro Señor. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Así es, Señor. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la alabanza. Nadie puede robar la gloria del Señor. Amén. Hay que poner a Dios primero en nuestras vidas y Él bendice el resto. Amén. Hermanos, hemos sido bendecidos con un propósito, grandemente bendecidos. ¿Y cuál es este propósito? Que seamos de bendición. Dios los bendiga, nos esperamos. Si alguien quiere oración, van a estar aquí los líderes para orar por ustedes en cualquier necesidad que tengan. Dios los bendiga. Estamos muy contentos de que estuvieron con nosotros el día de hoy para este mensaje. Es nuestra oración que el Señor use este mensaje para animarlos y equiparlos para lo que Dios ha preparado para ti. Si tienes una petición de oración, nos gustaría poder orar por ti. Visítanos por internet en gscconnect.com y presiona donde dice Contact Us para poder conectarnos contigo y así poder orar juntos. Mientras estás en nuestra página de internet, asegúrate de navegar la página para que puedas ver y aprender acerca de la misión y visión de GSCC. También nos puedes encontrar en Instagram y Facebook para estar al corriente de todo lo que está sucediendo aquí en GSCC. Dios te bendiga, que tengas una buena semana y nos vemos a la próxima.